Bien, entonces nuevamente buenos días a todos. Hoy estarán con nosotros, aparte de mi persona, Javier López, que es instructor acá del Departamento de Entrenamiento del Sistema Único de Manejo de Emergencia. Nos acompaña también Adalberto Romero, licenciado en Urgencias Médicas, adjunto también a lo que es el puesto de Arreján, ¿no? De autopista, que va a estar también con nosotros, y el doctor Javier Bernard, médico del despacho del Sistema Único de Manejo de Emergencia. Bien, recordarles que como estamos incluyendo los protocolos o protocolos cardíacos que están rezagados, de que estos cambios vienen emanados de las guías 2020 de la American Heart Association, en lo que es la parte del SC, ¿no? Y el CPR, y de la International Liaison Committee on Resuscitation, que es la ILCOR, que también pues se apega básicamente a estos lineamientos que cambian más o menos cada 5 años, aunque ellos están haciendo últimamente updates cada 2, 3 años más o menos, para que las personas pues vayan viendo qué es lo que va a darse pues cuando vienen los cambios masivos. Entonces estas guías salieron a finales del año 2020 y ya están obviamente en vigencia, ya se están haciendo los manuales respectivos para los cursos que vienen. Y también nosotros obviamente hemos ajustado los protocolos para que coincidan con esto. En la parte respiratoria, no todo también es el AHA, recuerden que esa es la parte cardiovascular. En la parte respiratoria nosotros nos basamos en otras guías internacionales, aparte que también consultamos expertos en la materia, como lo que es en el tema del asma, la guía GINA, que se conocen así, ¿no? La iniciativa global para la atención del asma. Tenemos otras como referencia, está poniendo unos ejemplos básicamente, la guía Galaxia 2016, que es una guía española, entre otras más, ¿no? Para lo que es la actualización de los protocolos. Entonces ahí veremos más adelante, pues, de que han cambiado algunas cosas. Antes, por ejemplo, hace años atrás, pues, usamos adrenalina en asma, hoy en día ya no se usa en asma, esto por los cambios que hubieron en las guías GINA. La ventaja con la guía GINA, que ya literalmente todos los años están haciendo updates, y nosotros tenemos los últimos cambios 2019-2020, basados en las guías GINA, y entonces ahí van a ver los cambios respectivos en la presentación y pues, en nuestra parte de actualización de protocolo. Los protocolos que vamos a estar viendo el día de hoy: sospecha de infarto agudo al miocardio, dolor subjetivo e isquemia. Esto antes eran 2 protocolos separados, ahora van a ver que es uno solo. Edema agudo de pulmón, esto es en la parte que estaba pendiente de cardio, y en la parte respiratoria vamos a ver los protocolos de asma, de paro respiratorio inminente, de reacción alérgica o choque anafiláctico. Vamos a ver también la parte de inconsciencia, que comprende básicamente 3 protocolos, que sería convulsiones, sospecha de hipoglucemia y sobredosis de opiáceos, que también se dieron algunos cambios con respecto al de sobredosis de opiáceos. Entonces vamos a empezar recordando también pues de que tenemos una guía que está generalmente al final del protocolo, que nos da pues o nos indica básicamente cuáles son las acciones que nosotros realizamos pues como paramédicos inmediatamente sin previa consulta al médico, y cuáles definitivamente requerimos que el médico nos las apruebe, y otros tipos de más. Entonces aquí tenemos 4 colores básicos dentro de lo que es el área del protocolo, donde tenemos los cuadrantes grises que representan las actuaciones que pueden realizar el TUM o el asistente de emergencia, en el caso de que haya uno, licenciado en urgencia médica, etcétera, sin necesidad de contar con la autorización médica. Estas son cosas que hacemos pues sobre la marcha. Cuadro azul, que se ve celeste, indica los momentos en que el TUM puede considerar notificar al médico acerca de la situación de emergencia, momento en que él va a pedir lineal. Los cuadrantes naranjas indican los procedimientos que deben ser autorizados exclusivamente por el médico del centro de despacho. Después vamos a ver que evidentemente si no estamos preparados para o no tenemos comunicación con el médico, los protocolos generalmente tienen 2 cláusulas de actuación en caso de que no haya comunicación, donde nosotros vamos a tener pues que tomar la decisión, y después, en cuanto sea posible comunicarse con el médico, le manifestamos entonces lo que hicimos. Y los cuadrantes rojos, que indican el tipo de instalación de salud a la cual puede o debe ser llevado nuestro paciente, dependiendo de su condición clínica
y obviamente previamente coordinando con el médico el despacho para que nos admitan a este paciente. Recordemos que este bloque de protocolo que está aquí ya han sido revisados y aprobados por la dirección médica, así que ellos ya están en vigencia. ¿Ve? ¿Por qué dice borrador al fondo? Para recordarle, porque estamos haciéndolo por remesa. Cuando se peguen todos los protocolos finalmente en el manual, ¿no? En el manual de protocolo ya unido, entonces dejará de llamarse borrador. Pero esto ya está vigente. Vamos a empezar entonces con el protocolo de sospecha de infarto agudo de miocardio, dolor sugestivo de isquemia. Este protocolo, antes eran dos. Había uno que se llamaba dolor sugestivo de isquemia y estaba el de sospecha de infarto agudo de miocardio. Entonces, tras las diferentes revisiones, nos dimos cuenta de que el protocolo sugestivo de isquemia era muy parecido al de infarto agudo de miocardio y básicamente él era diferente en 2 o 3 puntitos, así que por lo tanto decidimos fusionarlo con el de infarto agudo de miocardio y se mantiene pues la esencia de ambos protocolos. Así que ahorita ese es su nombre, que es el primer cambio, sospecha de infarto agudo de miocardio / dolor sugestivo a isquemia. Recordemos también que hay cambios básicos para recordar de los protocolos anteriores, que en la guía 2017 salía primero administrar oxígeno y luego medir saturación. Esto se cambió, así que este cambio ya está implementado aquí. Tenemos también acá acceso venoso, entre otras cosas que vamos a ir discutiendo mientras avanzamos. Uno de los cambios importantes se dio en el punto 8 sobre lo que es el uso de la morfina, porque antes se indicaba dosis máxima en adulto 15 miligramos, solo si los nitratos no alivian el dolor. Tras la actualización y demás, se cambió por lo que tenemos ahora en amarillo, que dice, en pacientes con IMES, que es infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST, proporcionar dosis de 2 a 4 miligramos intravenosos. Puede administrar dosis adicionales de 2 a 8 miligramos intravenosos en un intervalo de 5 a 15 minutos posterior a la primera dosis. Obviamente recordando que siempre debemos medir la presión arterial. Entonces, este cambio se dio basado en las guías nuevas, también basado en el ACLS para personal experimentado, que es el ACLS for Experience Provider de la guía del manual 2017, en su página 191 que nos da estos parámetros. Y también el manual de proveedor, que inclusive el manual 2015, ya en la página 72, hablaba de estos cambios. Se crea una consideración del uso de morfina para el caso de angina inestable o INCES, que es infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. La dosis difiere, entonces ahora es de 1 a 5 miligramos si los nitratos no alivian los síntomas recurrentes. Entonces siempre nosotros vamos a recurrir a la morfina solo si los nitratos no han podido resolver el evento anginoso, evidentemente. Entonces estos son cambios que se están agregando como tal al protocolo. El punto 11 sobre el uso de los nitratos se cambió, donde antes decía, si la presión sistólica, que era lo que decía la versión 2017, desciende en más de un 25% del nivel básico o por debajo de 100 milímetros de mercurio. Eso se cambió, nuevamente usando las guías actualizadas, a la siguiente frase que es un poco más amable. Por ejemplo, si yo tengo 180, yo tendría que sacar el 25% de 180 para tener una idea. Entonces ahora se cambió y es más sencillo. Ahora dice, si la presión sistólica desciende en más de 30 milímetros de mercurio del nivel inicial, ahora tenemos una mejor guía. Es decir, si estaba en 180 y ahora está en 140, eso ya es un signo de alarma. Si estaba en 180 y ahora está en 160, pues no tenemos que considerar esto porque hay un cambio menor de 30 milímetros de mercurio. Entonces es un poquito más amable a la hora de guiarse, ¿no? Y se bajó el límite inferior de 100 milímetros de mercurio a 90 milímetros de mercurio. Deberá suspenderse inmediatamente la administración de nitrato, no administrar en taquicardia, bradicardias menores de 50 latidos por minuto, sospecha de infarto del ventrículo derecho por el tema de la precarga y lo que es la hipotensión. Recuerden que, aunque no lo dice allí, cuando tenemos infarto de cara diafragmática,
elevación del STN de 2 de 3 y ABF, tenemos que considerar la posibilidad de que haya infarto del ventrículo derecho y también habría que tener cuidado en esa parte. ¿Está bien? Entonces, y la bradicardia tiene que ser una bradicardia extrema, es decir, no tiene que ser una bradicardia de 58, 55, tiene que ser una bradicardia menor de 50 latidos por minuto. También recordemos que el protocolo de bradicardia también tiene esta cláusula, o sea, son bradicardias extremas menores de 50 de frecuencia, es cuando la empezamos a tratar. Y para los más viejitos, recordemos que siempre hemos tenido la heparina se ha sacado de la etapa prehospitalaria, por lo tanto se elimina su uso en nuestro nivel, así que ya esta cláusula no va a estar presente en el protocolo de lo que es 2021. Bien. Seguimos con cambios en cuanto a sospecha de infarto y dolor sugestivo de isquemia. Tenemos otro cambio donde se agrega en la dopamina el punto 10 con valores de presión sistólica y otros criterios para su uso. Tenemos lo que está resaltado en amarillo, presión sistólica menor o igual de 100, signos y síntomas de shock cardiogénico. ¿Bien? O sea, vamos a usar la dopamina cuando tenemos presente todo esto. Una presión sistólica igual o menor de 100 con signos y síntomas de shock cardiogénico. Entonces ya es donde tenemos la llavecita para usarla. Y un cambio que se ha dado en toda la guía 2020 es con el parámetro o el margen de lo que es el uso de la dopamina en todas las partes donde ella aparezca. Para el caso de infarto agudo de miocardio, se cambió su parámetro de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto a 5 a 15 microgramos por kilo por minuto. ¿Está bien? Entonces recordemos también que la dopamina es un medicamento que debe meterse bajo estricta indicación y autorización del médico. Entonces este es un cambio que se está dando en todos lados. Es decir, la dosis tope para la dopamina se está estableciendo en 15 microgramos por kilo por minuto. Básicamente eso. Bien, entonces estos han sido los cambios en el protocolo de infarto, sospecha de dolor sugestivo isquemia. Y vamos ahora con el licenciado Alberto Romero, que nos va a presentar los cambios de protocolo de edema agudo de pulmón. Lo que vamos a hablar a continuación son los siguientes protocolos que vamos a desplegar en lo siguiente. Lo primero que vamos a hablar es el edema agudo de pulmón. Hay sutiles cambios, bueno, mayormente cambios en lo que tiene que ver en cuanto a la dosis de lo que son los medicamentos, tanto la furosemida como el de la dopamina. Importante, entonces aquí está desplegado en lo que es el protocolo como tal. Adicional a eso, se realizan los siguientes cambios dentro del mismo protocolo general en lo que es medir la saturación y posteriormente, de acuerdo a la saturación de oxígeno que mantiene, entonces la colocación del oxígeno como tal, con los diferentes dispositivos, ya sea que pueden colocar un flujo bajo o le pueden colocar lo que es un flujo alto al mismo. Importante entonces recordar es que el edema agudo de pulmón siempre es inestable. Por eso es que en el protocolo general no van a encontrar que diga un lado o una vertiente del lado estable como una vertiente del lado inestable, sino que nos vamos a basar en cuanto a la presión sistólica que tiene el paciente, ¿sí? Si está por arriba de lo que es 100 milímetros de mercurio o se mantiene menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces, como la estamos indicando anteriormente, vamos a hablar sobre lo que es la furosemida. Con este medicamento que anteriormente teníamos como una dosis como tal de 40, 80 miligramos, se ha cambiado la dosis del mismo y se agrega entonces y se indica que se suministra la furosemida por vía intravenosa de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo peso del paciente. ¿Okay? Entonces, como todo lo que es el uso de medicamento y demás, tiene su consideración y dentro de la consideración se indica que la primera dosis de furosemida es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo peso del paciente, pasándola en bolo de 1 a 2 minutos. Si después o posteriormente a esto, después de 20 minutos, no responde a esta dosis, entonces se debe considerar una segunda dosis de 2 miligramos por kilogramo peso del paciente
y posteriormente entonces se reevalúa lo que es la presión arterial del paciente. Importante entonces saber que la furosemida de igual forma puede disminuir lo que es la presión arterial del paciente, por eso es que hay que hacer una reevaluación constante mayormente en lo que es la presión arterial del mismo. ¿De dónde salió esto? Esto salió en lo que es la CLS para proveedor experto del año 2017, en sus respectivas páginas 225 y 226 del mismo. Eso en cuanto al uso de la furosemida. Importante, la furosemida se coloca directo, no se debe entonces diluir en nada. El próximo cambio es el uso de la dopamina. Recordando que la dopamina la vamos a utilizar en estos pacientes en donde su presión sistólica está por debajo de 100 milímetros de mercurio. ¿Okay? La dosis que anteriormente se mantenía era de 5 a 20 microgramos por kilogramos por minutos y ahora, como igual pasó en el protocolo anterior, como lo indicó Javier, entonces se cambia lo que es la dosis de 5 a 15 microgramos por kilogramos por minuto. ¿Okay? Se mantienen igualmente las mismas consideraciones y importante, de igual forma, que se agregan otras consideraciones, por ejemplo, la consideración número 4 dentro del mismo protocolo que tiene que ver con lo que es el acceso venoso. Se indica entonces que la reposición de volúmenes debe ser administrado en bolos de 250 cc cada 15 minutos. Y hay que continuar con el tratamiento de acuerdo a la respuesta del que tenga el paciente. Si no hay respuesta favorable en este tratamiento, entonces hay que hacer lo que es la consulta con el médico. Importante que acuérdense que ustedes van a colocar un medicamento que es un vasoactivo bien potente, que es la dopamina. Por ende, si el paciente necesita o no tiene líquido circulante en lo que es su cuerpo, el uso del vasoactivo puede causar algún tipo de complicación a este paciente. Por eso que antes del uso del vasoactivo, lo que es la dopamina, entonces reponemos líquidos al paciente. Eso en cuanto a la consideración del edema agudo del pulmón. En cuanto al protocolo de asma, que esta es la consideración general como tal, y aquí falta un pedazo en lo que es el paciente grave o con peligro de la vida, se hace una serie de revisiones. De igual forma, se cambia lo que era la saturación y obviamente se coloca arriba de lo que es la colocación del oxígeno, todo esto dependiendo o lo que es la misma saturación del paciente y obviamente como ustedes observen al paciente cuando hagan el examen físico como tal. Aquí entonces tenemos nuestras dos vertientes, paciente leve o moderado o el paciente que está grave o con peligro para la vida, o sea, con un paciente crítico. Entonces, anteriormente teníamos que la dosis de metilprednisolona se mantenía en un rango terapéutico de 40 a 80 miligramos intravenosamente. Ahora se coloca de que la dosis debe ser de 1 miligramo por kilogramo peso del paciente. ¿Okay? Esa es la que se va a utilizar en cuanto a la metilprednisolona, que es uno de los cambios tipificados dentro de este protocolo 2020. Lo otro es considerar la utilización de ventilación mecánica a presión positiva no invasiva de ser tolerado. Anteriormente se tenía que íbamos a utilizar lo que se iba a utilizar el paciente o aplicar lo que es la ventilación pasiva a modo CPAP. ¿Okay? Veramente es cambio de palabras, importante. Cuando estábamos indicando a modo CPAP lo podíamos hacer de dos formas, podía ser tanto invasivo como no invasivo. Aquí entonces sí se tipifica de que debe ser presión positiva no invasiva. Obviamente todo esto sí lo tolera. Y esto está en lo que son las guías GINA del año 2020. Entonces, en cuanto al asma, de igual forma se agrega lo que es la terapia con dispositivo IDM, ¿okay? Inhaladores de dosis medidas, lo que normalmente o lo que generalmente nosotros llamamos las bombitas. Todas estas dosis están basadas en lo que son las guías GINA, la versión de igual forma 2020. ¿Okay? Importante es que esto es una combinación de varias cosas. Es el dispositivo que generalmente mantiene o lo que generalmente llaman la bombita o el IDM. Y además de eso, debe tener un dispositivo, ¿okay? Que es el que va a permitir que al momento de que usted le dé
con la bombita o le tira los puffs, ese dispositivo, ¿okay? Permite que entre de mejor forma más directa al momento de la inhalación de ese paciente. ¿Okay? Ese dispositivo se llama espaciador. Si la persona tiene el espaciador, excelente. El problema es que en la gran mayoría no van a encontrar que mantienen el espaciador. Así que uno lo puede realizar o lo puede indicar para que lo realice de forma tradicional. ¿Okay? Una botella grande, 1,5 litros, 2 litros, parten o cortan lo que es la parte última, o la parte posterior de la misma botella, la abren y esa parte es la que va a estar colocada a la cara y la parte más angosta es donde van a colocar el dispositivo. Entonces, si este paciente tiene o cuenta con un dispositivo de inhalador de dosis medida, vamos a colocar una dosis de asma leve de 2 a 4 puff. Si es un asma moderada, de 4 a 6 puff. Y si es un asma grave, puede ser de 8 a 10 puff. Importante entonces verificar que el inhalador de dosis medida sea de 100 microgramos por dosis. Generalmente es el que van a encontrar. ¿Okay? Pero puede ser que más adelante, o puede ser que encuentren con otra persona que tiene otra dosis más. ¿Okay? Pero mayormente aquí en Panamá es la que van a encontrar de 100 microgramos por cada dosis que se va a aplicar la persona. De igual forma, con lo que es el bromuro hipatrópico o el Atroven, si el paciente cuenta con lo que es el dispositivo IDM, colocar la dosis de asma moderada de 6 a 8 puff y de asma grave de 8 a 10 puff. De igual forma se agrega. Importante, ¿por qué se agrega esto? Porque por varias revisiones que se han realizado, el uso del dispositivo IDM versus las nebulizaciones que normalmente se realizan, se ha indicado que prácticamente hace la misma función una con la otra. ¿Okay? Así que si ya el paciente mantiene el inhalador, que se utilice el inhalador. Si no lo mantiene, entonces hay que cambiar o hay que hacer lo que es la nebulización. Importante es que de igual forma se mantiene una nota que indica que sea administrada la inhaloterapia durante su traslado a un centro médico. Si el asma es producto de una reacción anafiláctica, entonces hay que proceder al protocolo correspondiente. Esto era algo que anteriormente no estaba tipificado dentro de lo que es el protocolo, así que se agrega en el mismo. Eso en cuanto a lo que es el protocolo de asma. Y viniendo ya entonces, terminando con lo que es el protocolo de paro respiratorio inminente, se agregaron lo que son cambios en lo que es la dosificación tanto del midazolam como de la ketamina, ¿sí? Que era lo que anteriormente teníamos. Anteriormente, en cuanto a midazolam, teníamos que la dosis era de 2.5 a 5 miligramos. ¿Okay? Esa dosis se cambió. Ahora es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Pero ojo, el cambio de la dosis de midazolam es mayormente, y lo van a observar aquí, en el paro respiratorio inminente. Porque más adelante, cuando se va a hablar sobre el protocolo de convulsión, se van a dar cuenta de que no hubo un cambio como tal. En el paro respiratorio inminente, midazolam de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Y el de la ketamina, que anteriormente se tenía de 2 a 3 miligramos intravenosos, se cambia, se baja la dosis, por decirlo de esa forma, de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso del paciente. ¿Y de dónde salió todo esto? Sale lo que es el PH-TLS de la 8ª edición. Ojo, este es el PH-TLS militar, ¿sí? En el capítulo 8. Y lo otro importante es un cambio de la AJA 2020, ¿okay? Que es el uso de las ventilaciones que se deben proporcionar. ¿Okay? Entonces las ventilaciones deben ser una ventilación cada 6 segundos. Eso en cuanto al protocolo de paro respiratorio inminente. ¿Okay? Sin más, entonces el doctor Bernard, el que va a seguir con el siguiente protocolo.
Buenos días a todos. Continuando con el tema de los protocolos, de la actualización de los protocolos, la revisión de estos, y vamos a mencionar algunos de los, básicamente los cambios de algunos de los temas en comparación a los años anteriores, ¿no? En el caso del el protocolo de reacción alérgica o de choque anafiláctico, si pueden observar en la diapositiva, es muy claro que comparando el protocolo del 2017 con el actual, los primeros cambios están en que se subió el ítem de medir la saturación de oxígeno como segundo parámetro, y luego vendría entonces administración de oxígeno y el acceso venoso. Eso es una diferencia muy marcada a lo que era el protocolo en el año 2017. Si pueden ver también uno de los cambios más sustanciales en este protocolo es que ya no existe el tratamiento o la parte o el ítem de la reacción leve, que era el eritema generalizado, ¿no? Ahora solamente están dos ítems, el ítem de la reacción mediana o moderada y de la reacción grave. En el ítem de la reacción mediana, bueno, lo que es el edema, la urticaria, la picazón, casos de asma, leve a mediano, lagrimeo, salivación excesiva de los pacientes. Ahí está claro, estipulado que se va a aplicar todavía la adrenalina de 0.3 a 0.5 intramuscular, y se habla de la administración de difenhidramina de 25 a 50 miligramos IV. En el caso de la reacción grave, bueno, sería la adrenalina, pero esta vez 0.1 miligramos IV en un lapso de unos 5 minutos. También hay que mantener a estos pacientes hidratados adecuadamente con la administración de solución salina de 1 a 2 litros de solución salina. Se habla de la administración también de la difenhidramina en la reacción grave de 25 a 50 miligramos IV. En la reunión anterior, muchos nos hicieron la pregunta esta, me adelanto a hablar de ella, que en el caso de nosotros, en las ambulancias no hay o no existe en estos momentos la difenhidramina. ¿Y qué hacer en estos momentos? Porque ustedes cuentan con clorfeniramina. Entonces, lo que explicamos es que, si pueden ver, normalmente eso sería en reacciones medianas que se va a aplicar la difenhidramina, pero en el caso del uso de la clorfeniramina se puede hacer la consulta al médico del despacho si él considera oportuno o necesario, en el caso de los pacientes, dado los parámetros que ustedes brindan o la condición del paciente, el uso de la clorfeniramina tanto en las reacciones medianas como en la reacción grave. Entonces eso es algo lo que podemos llevar a un contexto siempre y cuando exista la comunicación con el médico, ¿no?, del despacho. El cambio básico es la dosis de la adrenalina, que antes era de 0.2 a 0.3 miligramos intramusculares, ahora es de 0.3 a 0.5 miligramos intramusculares. Se mantiene el uso de la metilprednisolona entre 40 y 125 miligramos IV, pero solamente en el caso de las reacciones de tipo grave. Esta información la encontramos en el manual Merck, en la sección de tratamiento de anafilaxia de enero de 2018, o en la tabla 5, página 35 de la guía de anafilaxia Galaxia 2016, podemos encontrar esta información que le estamos suministrando. Entonces, cambios básicos: se eliminó la parte o el ítem de la reacción leve o del paciente con un eritema leve. Se eliminó también el uso de la administración de la ranitidina. Los antihistamínicos solamente en reacciones leves, según las guías GINA del 2019 en la página 42. Cuando es cuestiones de reacciones alérgicas leves, de todas maneras, no está de más hacer la consulta, como explicamos, al médico del despacho, para que nosotros consideramos si es necesario darle alguna recomendación al paciente sobre el uso de estos antihistamínicos, en su caso la dosis o cuál es la recomendación que damos. No estaría de más hacer la consulta en ese sentido, ¿no? El siguiente protocolo que observamos es el de las convulsiones, pero en el de las convulsiones podemos llegar o ver que luego de la revisión no se agregaron ningún tipo de cambios significativos referente a la versión del año 2017. Sigue siendo
La misma evaluación ABC, la administración de oxígeno, la saturación, medir la saturación de oxígeno, el monitoreo cardíaco, el acceso ya sea IV o intraóseo, que siempre tiene que tener sus consideraciones específicas. Importante en las convulsiones la anamnesis del paciente, eso siempre es de relevancia, saber si es primera vez que convulsiona, no, si convulsiona, qué medicamentos son los que toma, si los está tomando o no, eso siempre es relevante. Siempre la comunicación con el médico de despacho para informarle de estos parámetros o de estos hallazgos o de esta información, y de ahí en adelante continuar con el tratamiento de ser necesario con la administración igual de diazepam, que es de 5 a 10 miligramos. En el siguiente protocolo, que es la sospecha de hipoglicemia, luego de la revisión se agregaron unos cambios de la versión 2017. Igual que otros protocolos, se sube de casilla a la parte de medir la saturación de oxígeno, se coloca como segundo ítem. Y en cosas de semántica o de ortografía, se puede decir, se coloca, en vez de colocar la palabra glucosa, se coloca la palabra dextrosa. Eso tiene su razón de ser, porque acordémonos que glucosa, como la molécula como tal, existe de una manera bioquímica, su forma L y su forma D, y la dextrosa es la forma D de la glucosa, ¿no? Los parámetros siguen igual, la administración de 25 cc de dextrosa al 50%, informarle de esto al médico del despacho, si no se evidencia la mejoría del paciente, entonces administrar otros 25 cc de dextrosa al 50% y emprender la ruta hacia el sitio de atención adecuado para este paciente. En la parte del protocolo sobre la sobredosis de opiáceos, luego de la revisión se agregan algunos cambios sustanciales en lo que es el uso de la naloxona, especialmente la omisión de la vía intranasal, básicamente porque no contamos con este tipo de administración. Otra vez importante, la medición de la saturación de oxígeno como segundo ítem, la administración del oxígeno, dependiendo también de los valores que encontremos, el monitoreo cardíaco, el examen físico de este paciente, la anamnesis, que obviamente es relevante, muy relevante en estos casos, saber si son consumidores habituales, qué pasó, cuál es la historia, qué hora ocurrió. Informar de estos detalles al médico del despacho es sumamente importante, y la administración de la naloxona. Si se evidencian síntomas o signos en los que se evidencia la mejora en la frecuencia respiratoria de estos pacientes o el estado de conciencia, pues se interrumpe el uso de la naloxona. De no ser así, se puede seguir con una dosis adicional de naloxona, como ya saben. Importante de las consideraciones generales, se agregó al ítem 1, al punto 1, dentro de estas consideraciones generales, lo que es la frecuencia de la ventilación de rescate. Esto según la guía actualizada de la AJA del 2020, ya saben que es una ventilación cada 6 segundos, pero de darse el caso que el paciente caiga en paro cardíaco, se recurre entonces al protocolo correspondiente de paro cardíaco, y de ser esta la causa de la naloxona, de ser la naloxona o el opiáceo una de estas causas, se coloca la naloxona, disculpa. Dentro de la naloxona ya vemos que la dosis es de 0.4 miligramos, como ya mencionamos, intravascular, intramuscular o subcutáneo. Se eliminó, como dijimos al inicio, la dosis o la aplicación de la manera nasal o intranasal, porque simplemente no contamos con estos dispositivos. De ser necesario seguir aplicando la naloxona, podemos llegar hasta una dosis máxima de 10 miligramos en cualquiera de las vías que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, esa es parte de los protocolos, de la corrección de esos últimos protocolos. Gracias a todos. No, tiramos todos los protocolos seguidos. Así que un problema técnico que tuvimos, pero lo pudimos subsanar. Aquí reitero, hemos revisado nuevamente los protocolos de infarto, de edema de pulmón respiratorio, que incluía asma, paro respiratorio inminente, reacción alérgica, choque anafiláctico, y los de inconsciencia, que son 3, que era hipoglicemia, convulsiones, y finalmente el de sospecha de toxicidad por opiáceo. Entonces damos puerta para que nos escriban sus dudas, preguntas, las pueden hacer vía chat,
para entonces nosotros resolverla en la medida de nuestras posibilidades. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Yo quiero consultar algo. En el protocolo de asma, entonces ya no se utilizarían lo que sería lo que estábamos usualmente acostumbrados a hacer, las nebulizaciones. Bien, realmente lo que estamos hablando es que no se hacen nebulizaciones en casa. El eslogan, básicamente, que no se hacen nebulizaciones en casa. Nosotros, si vamos a hacer una nebulización en asma, realmente es porque el paciente ya lo vamos a estar trasladando hacia un centro médico y pues sí sí se realiza lo que es la nebulización como tal, se mantienen las dosis, pero se agregaron entonces lo que son el uso de los puff, que en el caso tal de que ya tenga el paciente tenga su bombita, pues vamos a utilizar la bombita, que si él la utiliza bien, puede ser inclusive hasta más beneficioso que nuestras propias nebulizaciones. Y entonces se agregaron los parámetros de los puff en caso de que ellos tengan su bombita y no la estén utilizando de manera correcta. Evelyn, se resolvió tu duda allí. Dice Roberto Caballero, pacientes que ya toman furosemida al administrar IV, ¿se le duplica la dosis o se mantiene 1 miligramo por kilo? Muy buena pregunta. Se mantiene la parte de duplicar la dosis. Se quedó así y está también sustentado en el ACLS para personal experimentado. Así que no ha habido cambio por el momento con esa parte, Roberto. El cambio básico fue que antes dábamos de una dosis terapéutica de hasta 80 miligramos intravenoso, ahora se cambió a 1 miligramo por kilo. Javier, una pregunta que aunque el paciente haya utilizado ya su puff en casa, lo nebulizamos y que vuelva a usar el puff. ¿Fue lo que entendí? Bien, recuerden que eso tiene un tiempo, ¿no? O sea, si él ya lo usó, tenemos que esperar un cierto tiempo para que él lo pueda repetir. Es el mismo enfoque que las nebulizaciones, esperar un tiempo, generalmente de 20 minutos, para que él pueda repetir el uso de los puffs. Pero a veces nos encontramos que ellos lo tienen y no lo usan. Y entonces allí, por eso es importante la anamnesis, ¿no? Si no lo ha utilizado, entonces nosotros le decimos que lo utilice. Entonces, a veces ellos dicen que eso no les sirve, entonces eso ya es un indicio también de que ellos lo están usando mal. Muchas veces, o la mayoría de los pacientes generalmente utilizan mal los puffs y por eso ellos a veces ya a veces lo dejan a un lado, ¿no? Entonces, ese es un buen momento para ver cómo ellos están utilizando ese puff y nosotros guiarlos entonces en esa parte para el uso del mismo, porque créanme que si se utiliza bien va a tener muy buenos resultados. Ok. Pero sí, cuidadito ahí, ¿no? Y que yo me acabo de poner 5 puffs y venga usted que yo voy a poner 5 más. No. Tiene que esperar su cierto tiempo. El doctor Bernal va a agregar algo. Eso que dijo Javier es súper importante porque yo diría que más del 80% de los pacientes que tienen inhaladores no lo utilizan bien. Así que pueden estar siempre, si usted puede llegar a la escena y preguntarle si lo tiene, cuándo lo aplicó y ver cómo se lo aplicó. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que la aplicación es ineficaz, la verdad. Y no importaría que lo repitieran otra vez porque lo más seguro es que la aplicación de ellos es ineficaz. El medicamento no ha llegado como tiene que llegar. Y yo diría que más del 80% de los pacientes no saben utilizar eso porque no les explican de entrada cómo se usa el inhalador, ¿no? Así que eso es sumamente importante. Dice un viejo adagio, ¿no? Que la mayoría de los pacientes no sabe utilizar el nebulizador y dice otra vez que la mayoría de los que lo recetan tampoco lo recetan bien. O sea, aunque eso ha cambiado por el momento, generalmente estas personas que tienen años con el asma, generalmente no se le ha dado un refrescamiento o no se le ha dicho cómo se debe colocar o utilizar la bombita y muchas veces la utilizan mal. Entonces, eso es lo que generalmente está ocurriendo cuando ellos no dejan a un lado las bombitas. Bien, a ver, no hay más preguntas. Bueno, ya encendieron, para que enciendan su cámara y se tome la foto. No sé si ya Talia la tomó. ¿Qué tan bueno sería recomendarle espaciadores en caso tal no sepan utilizarlo? No, muy bueno. Generalmente los espaciadores son buenísimos. La cosa es que generalmente uno no lo tiene y hay que ver también, a veces usted va a buscar un espaciador y le cuesta mucho, dependiendo del lugar donde vaya. Otros suelen improvisarlo, pero definitivamente el espaciador es un gran auxiliar en el uso de estos dispositivos, sobre todo también en los pacientes pediátricos. Sí, lo ideal aquí es que lo mantengan, ¿no? Porque
generalmente con el espaciador, al momento de usted colocarlo, utilizarlo, eso va a llegar donde tiene que ir. Cuando se utiliza solamente el micronebulizador, como ya sabemos, nariz y boca se conecta, como todo eso es a presión, sí, entra hacia lo que son las vías aéreas donde debe ir, pero también puede salir a través de lo que son la nariz. Por eso que es ideal el uso de lo que es el espaciador. Si no lo tiene, se improvisa en caso tal. Si no tienen para improvisar, bueno, va a tocar entonces la colocación por sí solo del micronebulizador, el IDM. Listo, no sé si ya se tomó la foto, Talia. Sí, ya. Listo. Muchas bueno, ya. gracias. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos comunicando entonces próximamente para la siguiente remesa de protocolos revisados por Dirección Médica y que finalmente sean presentados entonces para que entren en vigencia. Despedimos, muchas gracias a todos. Alberto, una pregunta. Me gustaría ver cómo se hace ese espaciador con botellas de plástico. Ah, ok. Bueno, imagínate una Coca-Cola de 2 litros. Ay, tengo ni una botella aquí. Ajá. Entonces, ¿Verdad? el fondo de la botella, ¿ok? Es la que La parte de abajo. esa parte. No, vete más hacia arriba. Más abajo. Ponte al final. Imagínate esto, esta es tu botella. Ajá. Esta es tu botella. Entonces, Ajá. tú vas a comenzar a cortar desde aquí. ¿Sí? Ajá. Esta área es la que vas a cortar. Entonces, la parte más angosta es donde va a colocar el micronebulizador y esta parte que está abierta es la que va a estar a la cara del paciente. Ahí entonces van a utilizar los puffs necesarios, lo que tiene que utilizar dependiendo de lo que es, del asma que mantenga el mismo. ¿Okay? Si le van a colocar los 4, ahí mismo. Dándole como un espacio entre puff y puff de 1 segundo. Si no lo van a colocar todo como si fuera... Como vi en una serie que se los ponía aquí. Entonces, de esa forma sería lo tradicional, ¿okay? Porque realmente el espaciador es bien caro, muy caro. Sí, no, y para áreas, por lo menos acá nosotros que tenemos áreas bastante humildes, no está mala la idea. Okay. Perfecto. Ok. Excelente, Lo único que gracias. le puedes poner es esparadrapo alrededor de lo que cortaste para proteger un poco ahí la nariz y boca de la persona, la piel. Pues. Ah, no, obvio, sí, porque va a quedar después cortadito. Bien, muchas gracias entonces. Gracias Alberto por la explicación. Nos estamos viendo. Saludos, Heidi.